Hola y bienvenidos a los videotutoriales de Gaileón. En este tutorial les enseñaré cómo usar el comando printf en Java. Pero para empezar tenemos que saber qué es printf, ¿de dónde viene? Bueno, pues printf es una instrucción no solo de Java, sino que también se utiliza en C++. Se utiliza para mostrar datos con formato. La F de printf es el nombre o la abreviación que se le da a la palabra formato. Muy bien, dicen que se utiliza para dar formato a la salida en la consola, o sea, mostrarlo lo más formal que se pueda. Y esta es su secuencia, es system.out.printf seguido de un paréntesis, y en medio de ese paréntesis se colocan las secuencias y variables que se mostrarán. Ahora, para estas diapositivas he colocado dos recuadros. Un recuadro que es negro, que representa la salida del programa o la salida de la consola, lo que muestra la consola, y una que dice código, que es donde mostraré el código que se va a implementar. Muy bien, estas son los diferentes tipos de secuencias de escape. En diagonal N es para una nueva línea. Coloca el cursor de la pantalla al inicio de la siguiente línea. La diagonal T es un tabulador horizontal. Desplaza el cursor de la pantalla hasta la siguiente posición de tabulación. Después diagonal R es un retorno de carro. Dice que coloca el cursor de la pantalla al inicio de la línea actual. No avanza a la siguiente línea. Cualquier carácter que se imprima después del retorno de carro sobreescribe los caracteres previamente impresos en esa línea. Después dice que la doble barra barra diagonal inversa se utiliza para imprimir un carácter de barra diagonal inversa, o sea, para imprimir una diagonal inversa en el código. Después dice que la doble comilla, o la que dice barra comilla, se usa para imprimir un carácter de doble comilla. Aquí hay un ejemplo. Aquí esto sirve precisamente para imprimir comillas prácticamente. Aquí estas son las primeras comillas que denotan qué es lo que se va a escribir, y después diagonal comilla son para abrir comillas, y después se coloca entre comillas, y después la contrabarra comillas es para cerrar las comillas, y el último mostraría este texto que está aquí. Ahora hay diferentes caracteres de conversión. El D, que es para un número entero o en base decimal. El F para un número real o con un punto fijo. La E mayúscula, que es número real de notación científica. La G, que obviamente es un número real. La X, que es un número entero en base hexadecimal. La S, que es un string. S mayúscula, que es string de mayúscula. Y una C, que es un carácter Unicode. Para esto nos vamos a enfocar nada más lo que es el D, el F y la S. Ahora vamos a ver unos ejemplos con %f. Si queremos mostrar el número 12.3698 de tipo double con dos decimales, se escribiría así: system.out.printf, después abrimos comillas, colocamos un %.2f y un %n, y después una coma y colocamos 12.3698, cerramos paréntesis y colocamos un punto y coma. Ahora, el primer paréntesis indica que en esa posición se va a escribir un valor. Después, el valor a escribir se encuentra a continuación de las comillas. El punto 2 indica el número de decimales que queremos mostrar. La F indica que el número es de tipo float o double, o de tipo flotante. Y el %n indica un salto de línea, que equivale a una diagonal n. Con printf podemos usar ambos para hacer un salto de línea. Y aquí está la salida por su parte, que es 12.37. Ahora comprobamos que printf realiza un redondeo para mostrar los decimales indicados. Lo más común será que tengamos el valor en una variable. En este caso, si queremos escribir el valor de n con 3 decimales. Aquí colocamos n, que es una variable de tipo doble. Colocamos su valor, que en este caso es 1.25036. Y después imprimimos el valor y que nos imprima nada más 3 decimales y que dé un salto de línea. Y como ves, solamente nos imprime el 1.250.
Ahora, para mostrar el signo más en un número positivo, igual colocamos la misma n con el mismo valor, pero ahora nada más después del por ciento colocamos un signo de más. Esa es la única diferencia. Ahora vamos con porcientos de. Dice, si el número a mostrar es un entero, se utiliza el carácter de. Ahora colocamos una variable de tipo entera que se llama x y le damos el valor de 10. Imprimimos con un system.out.printf y damos %d y un salto de línea que en este caso es %n y colocamos x y después cerramos el print y nos da como resultado un 10. Para mostrarlo con signo es exactamente lo mismo. Como lo anterior, tenemos que poner solamente un signo más y nos arroja más 10. Ahora vamos con el %s. También se puede cuando vamos a mostrar una cadena de caracteres. Ahora nada más colocamos un tipo string que se llame variable y le colocamos obviamente una cadena de caracteres que en este caso es solamundo. Imprimimos con el printf y seleccionamos el %s e imprime lo que posee la variable. Ahora dice, para mostrar varias variables pondremos tantos porcientos como valores vamos a mostrar. Las variables se escriben a continuación de las comillas separadas por comas. Muy bien, colocamos una variable de tipo n y una variable entera que va a valer 10. Colocamos el printf y decimos que n es igual a %.2f y que x es igual a %d. %2f está haciendo referencia a la n porque es doble y x está haciendo referencia al entero porque es entera. El %d es para entero y el %f es para dobles. Y en este caso imprimiría nada más n es igual a 1.25 y x es igual a 10. Y recordemos que ese .2 es para solamente mostrar dos decimales. Ahora dice, cuando hay varias variables podemos indicar de cuál de ellas es el valor a mostrar escribiendo 1 signo de pesos, 2 signo de pesos y así sucesivamente, indicando que el valor a mostrar es el de la primera variable que aparece a continuación de las comillas, el de la segunda y así sucesivamente. La instrucción anterior la podemos escribir así, que es un system.out.print, abrimos comillas y después sería el n y luego el % y luego 1 signo de pesos .2f. Eso indica que estamos haciendo referencia a la primera variable que se está colocando después de las comillas. Y después %2 signo de pesos d, que estamos haciendo referencia a la segunda variable que está después de las comillas. Dice, este número es opcional. Si no aparece, se entenderá que el primer valor proviene de la primera variable, el segundo de la segunda y así sucesivamente. Ahora, si queremos mostrar el número 123.4567 y su cuadrado, ambos con dos decimales, deberíamos escribir obviamente, sería la n, colocando su valor, abrimos el printf y dice el cuadrado es de %.2f es %.2f y después un salto de línea. El %2f, recuerden que estamos haciendo referencia a una variable de tipo flotante o doble. En este caso es lo que vamos a escribir. Colocamos el .2 para que solamente nos muestre dos decimales. Y después de las comillas colocamos la n. Y después en la segunda coma colocamos n por n, que obviamente es el cuadrado de n. Sí, también se pueden hacer operaciones dentro de un print. Y pues nos arrojaría pues el cuadrado y el valor de la variable n. Ahora dice, printf permite mostrar valores con un ancho de campo determinado. Por ejemplo, si queremos mostrar el contenido de n en un ancho de campo de 10 caracteres, escribimos lo siguiente. Esto es muy importante. Hay que escribir la variable n obviamente con el valor que tiene. Abrimos el printf, colocamos el % más para que imprima el signo de más y después colocamos un 10 y luego un .2f. Aquí lo que hace es que este 10 nos está indicando que son 10 espacios los que vamos a ocupar. Y el .2 pues solamente dos decimales se van a mostrar. Y aquí está la salida.
serían 1, 2, 3, 4, 5 Bs y después el signo de más y el valor de n, obviamente mostrando solamente dos decimales. Y obviamente cada B indica un espacio en blanco. Esto es muy importante para cuando se quiere dar formato a tablas, y eso lo vamos a ver más adelante. El 10 indica el tamaño en caracteres que ocupará el número en pantalla. Se cuentan además de las cifras del número, el punto decimal y el signo si es que lo lleva. En este caso el número ocupa un espacio de 5 caracteres, que son 3 cifras, un punto y el signo. Por lo tanto se añaden 5 espacios en blanco al principio para completar el tamaño de 10. Si queremos que en lugar de espacios en blancos nos muestre el número completando el ancho con ceros, solamente escribimos el system.out printf como lo escribimos anteriormente, pero solamente colocamos un 0 antes de escribir el 10. Y nos arroja los ceros y obviamente con el signo de más al principio. Dice mostrar la cadena total con un ancho de 10 caracteres alineada a la derecha. Pues igual colocamos el %s, le damos espacio de 10 caracteres y escribimos obviamente lo que se quiere escribir. En este caso aquí no es una variable lo que se va a escribir, sino simplemente es una cadena de string o de caracteres. Y obviamente pues total es una cadena de caracteres. Y se coloca total y nos coloca 4 Bs, donde cada B de nuevo son espacios en blanco. Ahora, aquí está otro programa que es para obviamente imprimir todavía más, que obviamente aquí vamos a describirlo. Aquí estamos dando una variable de tipo doble que se llama Q y le hacemos una división que es de 1 entre 3 y guarda obviamente el resultado, y como es una de tipo doble pues nos guarda con todo y decimales. Abrimos el system.out.printf, colocamos lo que queremos que imprima y colocamos que obviamente queremos un espacio de 5 y que aparte queremos solamente que se muestren 3 decimales y una f, que como vamos a imprimir una variable de tipo doble tenemos que colocar una f y posteriormente un salto de línea, que es este que tenemos aquí. Después ahora hacemos la misma operación, pero esta vez queremos que se muestren que sean 7 espacios los que requeriramos y que aparte imprima solamente 5 decimales y otro salto de línea, que es el que tenemos aquí. Por consiguiente ahora Q va a valer 1 entre 2 e imprimimos exactamente lo mismo, y ahora solamente que aquí nos va a imprimir obviamente 9 espacios, pero cada uno de ellos con un 0. Esos espacios serán rellenados con un 0 y solamente queremos que nos muestre 3 decimales. Y es este que tenemos aquí. Vamos a mostrarles cómo funciona el printf en NetBeans. Obviamente les recuerdo que estamos usando la versión 7.4. Para comenzar, imprimiremos una línea con valores enteros. Le daremos un formato de tabla de 15 espacios y estos estarán justificados hacia la derecha. Vamos a colocar entonces una variable int, entonces va a ser un valor entero. Colocamos una variable, este va a ser igual, no sé, a 15 e imprimimos con un system.out.print f, abrimos comillas, recuerden el punto y coma, colocamos el %d, o mejor vamos a colocarlo más explícitamente, el valor de la variable es, colocamos unos 2 puntos, aquí colocamos un %d, que acuérdate que queremos que sean de 15 espacios, entonces colocamos el 15 y después del %d colocamos una coma y colocamos la variable que queremos que se muestre e imprimimos.
Así es como se imprime. Después ejecutamos el programa. Y aquí está. El valor de la variable es 15. Vamos a colocar un %n para que sea un salto de línea. Volvemos a ejecutar. Y aquí está. El valor de la variable es 15. Y recuerden, aquí está, todos estos espacios son espacios en blancos porque le dimos 15 espacios en blanco. Ahora vamos a hacer que lo rellene en ceros. Para esto simplemente colocamos el 0 hasta el principio. Le damos play. Y aquí está. El valor de la variable es 0,0000015. Cada 0 representa obviamente un espacio. Gracias a los espacios podemos incluir la longitud que queramos de cada número. Esto quiere decir que no importa qué tan grande sea el número, el formato no se verá afectado. Esto pasa también con los de formato double y los de formato string. Ahora vamos a probar el código con una variable de tipo double. Colocamos el doble y ya no sería %d sino %f. Igual de 15 espacios. Y ya no sería 15, sino vamos a colocarle el valor de pi, que es 3.1415. Imprimimos. Y aquí está el valor de la variable es, son los espacios, y 3.1415 y un 0 más. Porque obviamente queremos que se muestre la cantidad de decimales, pero ahora queremos mostrar solamente 2 decimales. Recuerden que para esto se coloca un .2, así, para que nos muestre solamente 3.14. Ya está, 3.14, obviamente con los ceros, vamos a quitar los ceros. Volvemos a ejecutar. Y ahora 3.14. Ahora queremos que se justifique a la izquierda y no a la derecha. Para esto basta solamente con colocar un signo de menos a la parte izquierda de la cantidad de espacios que queremos y automáticamente el texto se colocará justificado hacia la izquierda, obviamente con la cantidad de ceros. Ahora, por último, vamos a probar el código con una variable de tipo string. Vamos a colocar aquí string. En vez de un número sería, vamos a colocarle hola mundo. Y ya no sería un %f, sino sería un %s. Y este .2 se eliminaría y lo colocamos en 15 espacios justificado a la derecha. Imprimimos. Y aquí está hola mundo con 15 espacios obviamente definidos. Y lo vamos a colocar ahora justificado a la izquierda. Y así es como se colocan. Vamos a hacer un encabezado todavía más complejo para que puedan ver el verdadero uso del printf y cómo es que este ayuda a la creación de tablas. Vamos a colocar uno que diga índice, pero en este caso no sería índice, sería %s, porque vamos a colocar el índice. Después, obviamente, quisiéramos dar un espacio de 20 espacios. Después colocamos otro %s que va a ser, por ejemplo, alumno. Pero eso no lo vamos a mostrar ahorita, sino que vamos a otros 20 espacios. Después otro %s a través de otros 20 espacios que va a ser la calificación. Y después colocamos aquí después de la coma lo que queremos que se sustituya en ese %s. En el primer %s queremos ponerle índice, o mejor sería número de control. Control. Una coma. Abrimos otra vez. El segundo sería alumno. Otra coma. Y este sería calificación. Vamos a colocar un %n para
dar salto de línea. Esta string variable ya no la necesitamos. Imprimimos. Ejecutamos nuestro programa. Y como ven, número de control, alumno y calificación están alineados correctamente. Ahora, si yo le pongo número de control y después le pongo NO, van a ver que alumno y calificación van a estar exactamente a la misma altura. O sea, a la misma distancia de separación una de otra, como es lo que estamos viendo ahora. Pero ya checamos que NO no está exactamente, no está hacia la derecha, sino que, no está hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Todos están justificados hacia la derecha. Ahora vamos hacia la izquierda y vamos a ver cómo cada uno de ellos simplemente se justifica a la izquierda, colocando un -20 a cada uno de ellos, y se va a justificar todo hacia la izquierda. Y se ve más presentable aún. Y si lo metemos dentro de un for, ahora con las verdaderas impresiones, que sería el número, el alumno y la calificación, y lo colocamos todos con este tipo de formato de -20 espacios, todos estarían en forma de lista dentro de este formato. Bueno, y espero que les haya gustado. Esto sería todo por el printf. Suscríbanse a la página. Estoy también en Facebook por si las dudas. Espero que les haya gustado y haya sido de utilidad.